Ongi etorri, herri irratiko entzule. Os saludamos ya en nombre de la Sociedad de Estudios Vascos, en nombre de Eusko Ikaskuntza, en una nueva tertulia en la que vamos a hablar de un modelo de ocio que ha proliferado en los últimos años. Hablaremos del turismo rural, probablemente, y los contertulios así nos lo corroborarán o nos lo corregirán, por la orografía y la idiosincrasia del País Vasco. Es una fórmula de ocio actual que ha proliferado en los últimos años y decimos que probablemente la orografía también y la forma de actuar de Euskadi pues ha podido tener algo que ver. Hablaremos con los responsables, les comentaremos cómo están actualmente pues los lugares en los que, a los que ustedes pueden acceder y pueden acercarse para realizar este tipo de turismo rural, los agroturismos, landetxeak, y por lo tanto les comentaremos en los próximos minutos todo lo relacionado con el turismo rural. Y sin más, pasamos a saludar a nuestros contertulios. Como gerente del agroturismo en la Comunidad Autónoma Vasca, gerente de Nekazal del Turismo A, está con nosotros hoy Amaia Ilarduya. Ongi etorri, Amaia. Sí, eso. También desde la Universidad del País Vasco, desde la Facultad de Económicas y Empresariales, está con nosotros la profesora Lucía Mediano. Ongi etorri, Lucía. Ongi etorri. Sabemos que, bueno, tenemos una tesis sobre marketing turístico entre manos y habrá tiempo para hablar sobre el particular. Y al otro lado del hilo telefónico y como responsable de desarrollo rural del gobierno vasco está con nosotros José Mari Severio. José Mari, ongi etorri. Bueno, comenzamos a hablar de turismo rural. Como gerente de la materia, Amaia Ilarduya, ¿qué es en definitiva este tipo de ocio? ¿Qué es Nekazal Turismo? Hombre, en principio, si tenemos en cuenta lo que es turismo rural, yo creo que igual Lucía nos va a poder explicar de forma teórica lo que es el concepto de turismo rural. Me refiero a que dentro de lo que es turismo rural entran muchas cosas más, aparte de agroturismos y casas rurales. Yo lo que voy a hablar son de esta modalidad de alojamiento, es decir, es una parte muy pequeñita dentro de lo que se puede considerar turismo rural, en la que podrían entrar otras modalidades de alojamiento, como hoteles rurales o campings rurales o albergues, aparte de granjas, escuelas y, por supuesto, todo tipo de actividades de turismo activo dentro de turismo rural. En nuestro caso, agroturismos y casas rurales realmente son una modalidad de alojamiento bastante particular, porque estamos hablando de caseríos que ofrecen alojamiento por habitaciones o como casa entera. Como mínimo los servicios que se ofrecen son de alojamiento y desayuno, y luego aparte hay algunos caseríos que tienen la posibilidad de ofrecer media pensión, pensión completa, incluso algunos han hecho una cocina de uso exclusivo para los clientes para utilizarla, llevar sus alimentos y cocinar, aunque normalmente esta opción la eligen sobre todo jóvenes, y la opción de media pensión, pensión completa son gente ya, pues parejas con hijos, sobre todo que quieren disfrutar de la gastronomía, ¿no? O sea que en mi caso, desde luego, es una parte muy pequeñita del turismo rural, que es el alojamiento, aunque en el País Vasco hay que decir que hay más de 1.800 plazas, con lo cual la oferta es importante. Bueno, y una oferta que yo creo que ha aumentado sensiblemente en los últimos años. Ha sido como un pequeño boom en la última década, en la que igual de no existir casi ninguna plaza, pues ha proliferado y se han producido, ¿no? Hablabas de que el turismo rural es algo mucho más amplio que lo que la Nekazal Turismo o el Nekazal Turismo es así en particular. Lucía Mediano, responsable o profesora en la Facultad de Económicas y Empresariales. El marketing bien relacionado. ¿Y por qué marketing turístico? ¿Siempre has tenido devoción por esta materia, por el ocio, por el turismo? Bueno, la verdad es que yo estoy dentro de un departamento en el que el área de comercialización e investigación de mercados, el área de marketing, tiene un peso muy importante. Entonces, bueno, pues desde el departamento nos planteábamos enfocar lo que es la gestión de marketing hacia todo tipo de servicios, y entre ellos surgió los servicios turísticos, y dentro de los servicios turísticos, en concreto los servicios turísticos rurales, que como muy bien has comentado tú y ha comentado también Amaya, la verdad es que han tenido un desarrollo muy importante en los últimos años.
tanto a nivel de comunidades autónomas como a nivel de todo el Estado, a nivel de Europa. Se están desarrollando muchísimas iniciativas de turismo rural y entonces, bueno, pues se planteó la opción de tratar de enfocar la tesis por esa vía. Se trata de aplicar el marketing a lo que es el turismo rural, que como bien has comentado tú, Amaya, es algo pues bastante amplio. No existe una única definición de turismo rural y es uno de los grandes problemas con los que nos encontramos en la gestión de este tipo de negocios. Actualmente hay como dos corrientes muy diferenciadas en torno a lo que es el turismo rural. Una como más limitada, que bueno, pues centra el turismo rural básicamente en una combinación de servicios turísticos y de servicios primarios, la agricultura, que es lo que aquí se denomina agroturismo. Sin embargo, una corriente mucho más amplia pues identifica el turismo rural prácticamente con cualquier tipo de actividad que se lleva a cabo en el ámbito rural. Entonces ahí la verdad es que entrarían muchas de las modalidades que toman distintos nombres, pues desde el agroturismo al ecoturismo, turismo de aventura, turismo de naturaleza. Hay muchísimas formas de entender lo que es el turismo rural y esta es una de las concepciones más amplias y que actualmente yo creo que tiene más aceptación. Y para comprender, bueno, que en los últimos años probablemente sí estemos hablando más de este tipo de turismo, yo le preguntaría al responsable de desarrollo rural del gobierno vasco, José Mari Cebedio, ¿desde cuándo existe ese cargo? Es decir, si el gobierno vasco tiene tantos años, alrededor de 20 años, ¿el cargo de responsable de desarrollo rural también los tiene José Mari Cebedio? Hombre, por supuesto, ¿no? Ocupado por una u otra persona. Bueno, aquí hay un tema que habría que aclarar. La idea del turismo rural, del agroturismo, no es una idea que nació hace 10 años. Es una idea que afortunadamente se empezó a consolidar hace 10 años. Porque anteriormente hubo muchos intentos y tantos fracasos como intentos, ¿no? En el sentido de que por una parte había una concepción que era integrar totalmente en la vida de la familia del caserío al turista o a la persona que fuera a hacer turismo, y en ese sentido pues aquello parecía una concepción difícilmente asumible, y por otra parte también ha cambiado mucho la mentalidad de muchos baserritaras o de mucha gente de medio rural, ¿no? Antes era una mentalidad más cerrada, más desconfiada, y ahora pues afortunadamente ha evolucionado hacia una mentalidad más abierta, más receptiva. Y luego también cambian un poco las condiciones de vida, las condiciones económicas. Hubo mucha gente, muchos caseríos que estaban ubicados en un buen sitio, que tenían posibilidades de separar de alguna forma la actividad del agroturismo de la vida de la familia, o sea, podían hacer las separaciones correspondientes y vieron que por ahí podía venir un buen complemento económico, porque muchas veces la agricultura no permitía aumentar mucho los ingresos. Y otro factor fundamental me parece que es que muchas mujeres fundamentalmente del medio rural o de los caseríos pues vieron que podían obtener una renta complementaria importante sin salir de su propia explotación, sin ir al mundo industrial, etcétera, y además iban a hacer un trabajo que les gustaba y que lo podían hacer bien, ¿no? A mí me parece que ha habido un montón de factores y bueno, además creo que estos factores cada vez son más favorables y esto hace que esta actividad tenga un futuro adecuado o bueno. ¿Y un presente, José Mari Cebedio? Y el presente creo que también. Hay personas en esta tertulia más autorizadas que yo y que conocen mejor, como puede ser Amaya o Lucía, pero bueno, fundamentalmente Amaya, y creo que estamos ante un presente muy adecuado, muy bueno, ¿no? Y además un futuro esperanzador. No sé qué opinará Amaya, creo que estará de acuerdo conmigo. Sí, sí, totalmente de acuerdo, José Mari. La verdad es que hoy en día estamos hablando de la existencia de 203, 204 agroturismos y casas rurales. Del año 99 al año 2000 se abrieron 38 nuevos y este año se van a abrir pues ese número o incluso más. Estamos hablando siempre de Guipúzcoa, Álava y Vizcaya, ¿eh? Una cosa, por supuesto, es el número, la oferta que va incrementándose. Otra cosa también es, por otro lado, los clientes que siguen viniendo y cada vez más, es decir, los datos que siempre los que publica el Eustat, nosotros utilizamos los datos. El Eustat dijo que el año pasado hubo en agroturismos y casas rurales de Euskadi un 12% más de visitantes, a pesar de que la ocupación disminuyó en un 10%, pero bueno, la ocupación disminuyó por esa razón que he dado antes, 38 agroturismos nuevos,
una estancia media inferior, un día menos, con lo cual la ocupación ha disminuido, pero lo importante es saber que el número de personas que siguen utilizando los agroturismos y casas rurales sigue creciendo. Por lo tanto, tenemos mayor oferta, mayor demanda y, por supuesto, mayor calidad. Lo que decía José María es cierto. El primer agroturismo que se abrió hace 10 o 11 años, en mayo del 90, en Arteaga, que era Chopeventa, ese, junto con otros 10 que en el primer año abrieron, no tiene la verdad mucho que ver con lo que actualmente se puede ofrecer. Por supuesto que seguimos ofreciendo alojamiento y desayuno, pero la forma es diferente. Antes la gente venía más para convivir con lo que era la familia, ahora la verdad es que no buscan eso. Antes se pedía mucho más la posibilidad de participar en actividades agrarias o ganaderas, ahora la verdad que pedir eso no pide prácticamente nadie, simplemente saber cómo se hace un queso, sí, pero hacerlo no. O sea que esa diferencia es enorme, ¿no? Antes sí querían vivir un poco más el día a día, digamos así, pues agrario, y hoy en día lo que se quiere es ir al monte, a un caserío, a un lugar tranquilo, pero como otro tipo de ocio, ¿no? No a conocer precisamente o a practicarlo personalmente, decimos a realizar labores agrarias, sino que sí, a disfrutar, igual a observar, pero más bien desde otra perspectiva, ¿no? Exactamente lo que has dicho, es decir, no participar, no trabajar, pero sí observar y conocer también, porque sí que es un intercambio, hay un intercambio cultural y es totalmente positivo, tanto para el propietario del agroturismo, para el baserritarra, como para la persona que viene de fuera, pero lo que es colaborar en actividades agrícolas o ganaderas como se hacía antes, desde luego no. Comentabas, Amaya, que tenemos alrededor de 203, 204 lugares a los que se puede acudir dentro del agroturismo en la Comunidad Autónoma Vasca y que en este 2001 incluso también la cifra puede aumentar en proporciones similares a las que lo hizo entre el 99 y el 2000, que la cifra era muy alta del total existente. ¿Hay demanda para tanta oferta? La verdad es que no. Siempre que estamos hablando de ocupaciones altísimas, de que siempre está lleno, de que el turismo rural está de moda, siempre nos centramos en épocas muy concretas como Semana Santa, puentes y verano. Por supuesto, ahí sí, si hubiese otros 200 agroturismos de cosas rurales, seguramente se llenaría, porque las peticiones que estamos recibiendo estos días de Semana Santa de último momento también son terribles cuando están todos llenos estos días. Entonces, en ese sentido, desde luego, La petición es enorme, ¿no? Dices que es difícil, ¿no? Igual abarcar durante todo el año, sí, porque la demanda no llega igual para todo el año, ¿no? Dices que para ocasiones puntuales sí, pero igual por lo que es desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, lo que hay es mucho, ¿no? Porque luego hay que mantener durante todo el año ese agroturismo, ¿no? Y volviendo a los datos del Eustat, desde luego la ocupación media anual es del 27%. Estamos hablando de una ocupación muy bajita. La estancia media son 2 días. Eso quiere decir que los clientes que tenemos son de fin de semana. Pues, pero tampoco todos los fines de semana se llena. También hay que diferenciar zonas. La zona de costa es mucho más fácil de que se llene que la zona de interior. Y por supuesto lo más difícil ya es Álava. Quitando Rioja Alavesa, por supuesto eso es dificilísimo de llenar. Entonces, no creo que hay tanta demanda como lo que se está empezando a ofrecer. Pero bueno, yo creo que estamos en un mercado libre y ahí es donde se verá, ¿no? Aquellos caseríos que realmente no ofrecen o no llegan a los estándares de calidad o no ofrecen o lo que realmente está pidiendo el cliente, yo creo que terminarán cerrando. Es difícil coordinar todo eso, es difícil ser responsable de todos estos caseríos que quieren llegar hasta este mundo, que algunos igual, como tú bien comentas, ahora no llegan a dar la talla. La relación con los responsables, con los dueños, es buena, es cordial, hay sus más y sus menos. No, la verdad es que la relación es muy, muy cordial desde el momento que la asociación es de ellos, de los propietarios, de los baserritarras. Nosotros funcionamos, yo estoy contratada como gerente, pero realmente son ellos los que trabajan por el agroturismo y por las casas rurales. Es una asociación, por lo tanto tiene una junta directiva que se reúne cada mes conmigo como gerente y entonces se trabajan los temas según las necesidades. Por ejemplo, las necesidades de formación también surgen desde el propietario del agroturismo. Es decir, si cualquier persona tiene la necesidad de hacer un curso de técnicas de comunicación y hay otras personas que dicen que puede ser buena idea, se monta un curso de técnicas de comunicación. Es decir, se trabaja, es totalmente cordial porque realmente la asociación es de los baserritarras. Entonces se hace realmente lo que ellos necesitan o piensan que se tiene que hacer. Cuando hablamos de turismo rural, Lucía Mediano, una de nuestras invitadas, con tertulias, está realizando una tesis, o tiene entre manos ya una tesis, lo decíamos anteriormente, sobre marketing turístico. ¿En qué idea principal se centra todo tu labor, todo tu trabajo, Lucía?
Pues la tesis la verdad es que tiene un objetivo muy claro y es plantear una serie de pautas de actuación para gestionar estos incipientes negocios turísticos en el medio rural de forma totalmente coherente, de forma que se puedan lograr cubrir los objetivos tanto de los propietarios como de los propios turistas. Y luego una parte también muy importante, que muchas veces olvidamos, es la propia población rural y el medio, el entorno rural en el que se desarrollan todo este tipo de actividades. Antes estábamos comentando que es un tipo de turismo que ha tenido un desarrollo importante en los últimos años, como decía José María, no es algo nuevo, desde luego, porque este tipo de actividades empezaron ya a mediados, finales de los años 60, hubo una serie de programas a nivel de todo el Estado en el cual se trataba de impulsar este tipo de actividad, tratando un poco de compaginar la actividad agraria con la actividad de servicios y que sirviera como complemento a las rentas agrarias, ¿no? Para paliar un poco la situación en la que vive el campo en estos momentos, ¿no? Sin embargo, sí que es verdad que ha sido a partir de los últimos 10 años en los que se ha empezado a notar este auge del turismo rural. Por ejemplo, a nivel de todo el Estado, en los últimos 4 años se ha duplicado el número de establecimientos de estas características. Entonces, bueno, pues se trata un poco de ver en qué medida este incremento que se está produciendo en la oferta pues puede ser absorbido por toda esta demanda que estamos diciendo. La verdad es que el turismo en general y el turismo rural no se escapa para nada de todo esto, es una actividad muy estacional. Entonces es lógico que se concentre en periodos muy concretos, pues vacaciones, Semana Santa, Navidades, puentes y demás, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues es necesario tratar un poco de fijar las pautas, establecer una especie de modelo de gestión para este tipo de actividades, de tal forma que, bueno, pues se pueda tratar de cubrir todos esos objetivos que yo antes comentaba y que en muchos casos pues se corre el riesgo de que no sea así. A mí me preocupa, igual no es el caso del País Vasco, porque yo ya digo que no me he centrado en lo que es una actividad muy concreta como es el agroturismo, sino a nivel general el turismo rural puede correr el riesgo de empezar a masificarse. Hay zonas en las que pues empieza a haber ya demasiados establecimientos de estas características y luego hay otra cuestión y es que a veces son personas totalmente ajenas al mundo rural las que desarrollan este tipo de alojamientos. Con lo cual se corre el peligro de poder implantar o empezar a implantar en la gestión de estos negocios modelos de gestión que se han aplicado en otras formas de turismo, como por ejemplo el turismo masivo, el turismo típico en este país, que ha sido el turismo de sol y playa. La cuestión está en cómo evitar que esos modelos se trasladen al turismo rural y tratar de gestionarlo pues como lo que es, un turismo minoritario orientado a un segmento de consumidores muy específicos, un turista muy diferente al turista de sol y playa y que demanda otro tipo de actividades y para los que el cuidado del entorno es un factor primordial. Entonces, bueno, pues a mí me preocupa especialmente el hecho de poder seguir manteniendo el entorno cuidado, lograr un desarrollo sostenible del turismo rural y no quedarnos únicamente con una visión a muy corto plazo. Bueno, un par de ideas importantes creo que has lanzado y has puesto sobre la mesa. La masificación de este tipo de turismo, concretamente del agroturismo, la diferencia entre el turista de sol y playa y el turista que va a una casa rural o a un agroturismo. No sé yo si José María Severio, desde el Gobierno vasco y como responsable del desarrollo rural, tiene también estos datos sobre la mesa, si los comparte o no, José María. Bueno, aquí primero hay una idea del tema de la estacionalidad, que lo han apuntado tanto Lucía como Amaya. Yo creo que el turismo, en términos generales, tiene el carácter este de estacionalidad, ¿no? O sea, cualquier zona turística, por las zonas masivas también, pues gran parte del año los alojamientos turísticos, tanto hoteles como apartamentos, etcétera, pues suelen estar vacíos y bueno, y de hecho, pues las diferencias tarifarias que tienen temporadas altas y bajas y tal, pues son clara evidencia de ello, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, tendrá que procurar que la estacionalidad sea mínima, que la ocupación a lo largo del año sea máxima, pero bueno, yo creo que este hecho va unido al tipo de actividad. Luego, en cuanto a la masificación, bueno, yo creo que todavía tenemos mucho margen. Además, por mucho que se masifique, pues nuestros caseríos están a una distancia suficiente como para que, y tienen unas características tales que no veo yo, por lo menos a medio plazo, gran riesgo de masificación, ¿no? O sea, quiero decir
que todavía tenemos mucho margen de crecimiento en ese sentido, ¿no? Y luego sobre, no sé cuál era el tercer tema. Sí, la diferencia entre el turista que va al agroturismo y el turista que va al sol y playa. Bueno, yo creo que en gran parte a mí me parece que los turistas que van al agroturismo van escapando esa masificación, ¿no? Y quizás también porque no sé, se le ven muchos peligros y se le ven además muchos inconvenientes al turismo masivo de sol y playa. Y a mí me parece que de momento ese tema está garantizado en el agroturismo, en el turismo rural, ¿no? Lógicamente lo que ofrece no es un color de piel determinado a la vuelta de las vacaciones o en fin, otras vamos a decir ventajas que puede tener el turismo de playa, aunque el agroturismo no se escapa tampoco de las posibilidades de ir al mar, de ponerse moreno en las playas, porque nosotros, por muy lejos que estemos hablando de un agroturismo, pues estamos hablando a una hora o como mucho a hora y media de la playa, ¿no? O sea, en ese sentido eso tampoco se le escapa al que va a hacer agroturismo. O sea, yo creo que el que hace agroturismo no renuncia más que a la masificación, a las colas y en fin, a encontrarse con un mundo y que yendo a descansar pues lo que se hace es agobiar más y estar sometido a un estrés que es justo lo que ha ido o sea, escapando de él, ¿no? Sí, tú dices que en definitiva quiere escapar de lo que es una grande urbe, una gran masificación y se va... Yo en ese sentido, de momento, por mucho que crezca, no le veo peligro al agroturismo que caiga en ese peligro o en esa desgracia, o sea, no le veo, pero bueno, Lucía apunta a esa posibilidad, me parece que puede ser una preocupación, pero no en los próximos años no. Bueno, a ver, José María, no me refería en concreto al agroturismo. Ya he dicho que yo estoy hablando en términos más generales. Estaba hablando del turismo rural en general y no centrándome en ninguna zona concreta. De hecho, es una circunstancia que se apunta desde distintos ámbitos y bueno, pues basándonos en datos como es el incremento masivo de la oferta de este tipo de alojamiento. No me refiero para nada al caso del agroturismo, porque el agroturismo es un caso muy concreto y una pequeñita parte de todo lo que es el turismo rural, como antes comentábamos, y aquí se da una circunstancia que en otros casos no se da, y es el hecho de que es el propio Baserritarra el que ofrece este tipo de servicios. Entonces, aquí sí que se tiene conciencia, sí que el Baserritarra pues es más consciente de la actividad que está realizando y que a fin de cuentas es su medio de vida, ¿no? Entonces, estoy hablando de otras modalidades de turismo rural en la que, pues pueden surgir pequeños hotelitos, pequeñas casas rurales que en algunas comunidades pues la verdad es que se están desarrollando de forma no masiva como puede ser el turismo de sol y playa, que evidentemente no es el caso porque el medio rural tampoco lo admite, pero sí igual de una forma, no sé si denominarla incontrolada. Entonces, bueno, pues a eso me refería, no al caso del agroturismo. Ya sé que aquí no existe masificación y es más, se está cuidando mucho todos esos detalles, a eso me refería. Vale, de acuerdo. Y bueno, puesto también esa idea sobre la mesa, en cómputos generales, hablando del turismo rural en general, bueno, encontramos distintas vertientes, nos hemos centrado bastante también en todo el mea culpa en el agroturismo. No para nada, es extremadamente interesante. Lo que ocurre es que yo había cosas que comentaba en plan mucho más general y que no son aplicables al agroturismo. Pero, por ejemplo, el turista que va al agroturismo se podría diferenciar del que ha ido tradicionalmente al camping en algo. ¿Cuáles son las diferencias que oferta uno y otro tipo de turismo? Yo creo que hay distintos tipos de turistas. Antes comentabas que... Granjas. Sí, hay distintas formas. El mercado turístico en general es muy heterogéneo. Hay pues muchos tipos de turistas, ¿no? Y dentro del turismo rural yo creo que también hay diferentes modalidades de turistas. Entonces, igual hay algunos que no les apetece hacer un queso, pero igual hay otros que sí. Y de hecho, pues en Asturias, por ejemplo, hay establecimientos que ofrecen este tipo de actividades como complemento a la oferta básica de alojamiento. Y se están encontrando con que la demanda de este tipo de actividades pues se les supera. Entonces, ahí es necesario conocer al turista, hay que saber qué es lo que pide en cada momento, cómo se comporta en este tipo de establecimientos, qué le gustaría hacer, qué entiende que está mal, qué le gustaría mejorar.
En los últimos años el turista en general ha evolucionado muchísimo, ha cambiado y de hecho pues este tipo de ofertas de turismo rural vienen un poco por ahí, por los cambios en el comportamiento del turista. Un turista mucho más selectivo, más formado, que demanda un tipo de viajes casi a medida, que huye de la masificación, como antes comentábamos, todos los temas relacionados con el medio ambiente, el cuidado medioambiental, parece que últimamente están muy de moda en toda la sociedad en general. Entonces, hace que este tipo de formas de ocio se desarrollen en mayor medida. Pero dentro de lo que es el turista rural también se puede diferenciar, también se pueden encontrar distintos tipos. Entonces la cuestión radica en saber cómo detectar esos distintos tipos de turistas y cómo poder adecuar la oferta a las necesidades de esos turistas. En nuestro caso, desde luego, dentro de los agroturismos y cazadores del País Vasco, hombre, el tipo de cliente, desde luego, siempre solemos decir lo mismo, es a partir de 25 años hasta unos 40, 45 años, con normalmente parejas jóvenes con niños y demás, y fundamentalmente del País Vasco, luego de Barcelona, luego de Madrid. Pero lo que dices tú es totalmente cierto, los clientes son muy diferentes. Es decir, hay los típicos clientes, como decías, que sí estarían dispuestos a comprar una especie de paquete de alojamiento, desayuno más actividades, y eso seguramente se hará, o por lo menos intención tenemos, porque nos hemos dado cuenta que eso realmente lo que puede hacer es incrementar la estancia media, que es lo que nos interesa. Ahora tenemos una estancia media muy pequeñita de 2 días, y si hablamos de verano son 4. Nos interesaría que se quedasen más tiempo. ¿Y cómo se quedan más tiempo? Pues organizándole una serie de actividades, eso está claro. Pero también tenemos muchos clientes que son aquellos que se diferencian totalmente de los inicios del agroturismo del País Vasco, que buscan, la verdad, diciendo la verdad, alojamiento mucho más barato. O sea, no tienen la intención de pagar los precios que puede costar un hotel en Costa, y no digamos ya en capitales como San Sebastián, así. Entonces quieren estar cerca de la playa o cerca de algunos destinos concretos, pero pagando muchísimo menos. Y ese es el cliente que estamos viendo que últimamente se está acercando también a los agroturismos y casas rurales. Y otro tercer cliente que realmente lo estamos buscando nosotros es el de las empresas. Si sabemos que se ocupan más o menos los fines de semana, y el propietario, algunos propietarios quieren rentabilizar eso, estamos buscando al cliente o al comercial que tiene que pasar 4 días fuera de casa y en vez de alojarse en un hotel se puede alojar en un agroturismo de una forma pues está más gozo, come comida casera y está mucho más tranquilo, o aquellas personas que vienen de empresas a montar una máquina y se pasan 3 o 4 meses o estancias largas. Ese es otro tipo de cliente que estamos buscando, que realmente no tiene nada que ver con el que estábamos hablando de turismo rural específico. Bueno, pues ya observamos, Amalia, que tratáis bien a la gente, pero bueno, ya que estamos también aquí entre amigos y para tratarnos mutuamente bien, os invito a que escuchemos un poco de música y continuamos enseguida. Estábamos hablando del tipo de turista que se acerca hasta el mundo del turismo rural. Antes ha aparecido el término estacional. Yo creo que el turismo lleva ya insertado, ¿no?, dentro de su concepción lingüística, si queréis, esa idea de estacional, ¿no? Todo tipo de turismo, ya sea de invierno o de verano, pues claro, se centra en un momento concreto, pero el turismo rural, concretamente, al margen de que el turismo sea estacional, es también igual coyuntural. Me explico, antes Lucía daba distintos datos de la actividad actual de la sociedad, de los porqués ahora pues ha aumentado ese tipo de turismo. El camping estaba ahí históricamente, también lleva años el agroturismo, que últimamente decíamos ha aumentado. En otro tipo de lugares proliferan los conocidos bed and breakfast, que son algo parecido también, vas visitando un pueblo y que te hace dormir en ese lugar. ¿El gobierno vasco tiene en cuenta todos estos tipos estas situaciones, o que pudiera ser algo coyuntural, José María? Amaya ha apuntado antes que habría que complementar la oferta, o no sé exactamente qué verbo ha utilizado, mejorarla, en el sentido de que el que recurre o el que va a un turismo rural, no solamente por el precio, sino por estar en un entorno que le apetece más, pues lógicamente habría que mejorar. En este sentido, creo que la asociación está haciendo un gran trabajo y creo que tiene también ideas de hacer más cosas en el futuro y lógicamente estudiar la idiosincrasia del que hace turismo rural y además viendo el tipo de familias, fundamentalmente familias que acuden a él, sí tendríamos que hacer un esfuerzo para que las actividades complementarias que se ofrezcan
pues sean del gusto del cliente o del gusto del turista, ¿no? Y en ese sentido, lógicamente, el que hace turismo rural pues es un poco más nómada que el que hace el turismo tradicional, que está acostumbrado pues a la quincena o al mes, etcétera, ¿no? Y el turista rural, pues bueno, va a un sitio, se mueve un poquito en su entorno y después de 2 o 3 días o 4, pues ya incluso se puede trasladar a otro turismo o a otro agroturismo, pues para conocer otro entorno, ¿no? Entonces, quizás debiéramos de organizar actividades para agroturismos de las zonas y también estas actividades que pudieran ser de mayor satisfacción para las familias o para las personas que están haciendo agroturismo. En este sentido, hay ideas, me parece que los próximos años se van a desarrollar iniciativas interesantes, porque yo estoy convencido, al margen de lo que ha dicho Amaya, que en este momento hay una oferta fuerte, yo creo que la demanda tiene todavía muchas posibilidades y en los próximos años, si hacemos bien las cosas, que estoy seguro que las haremos, pues va a aumentar mucho la demanda. Lógicamente habrá que mejorar también mucho los servicios. ¿Cuál es la labor que realiza actualmente, al margen de esas ideas que estabas lanzando, el gobierno vasco? ¿Cómo desarrolláis el ámbito rural? Bueno, aquí el agroturismo es una de las actividades que se realizan para el desarrollo rural, ¿no? Como complemento a las economías agrarias. Lógicamente, el desarrollo rural no solamente es la agricultura y su complemento, también hay otros temas que hay que desarrollar, ¿no? Como pueden ser todo el tema del empleo en el medio rural o el tema de los servicios, que fundamentalmente muchas veces fallan en los servicios, porque ha apuntado antes Amaya que el agroturismo quisiera ofrecer también buen servicio a muchos empresarios o a muchos comerciales, etcétera, que tienen que hacer estancias temporales en una zona. Lógicamente, muchos de estos pues necesitan pues un buen servicio telefónico, por ejemplo estar conectados a internet, pueden necesitar una serie de servicios que el medio rural pues o un caserío o un agroturismo a veces no les ofrece, ¿no? O sea, en ese sentido hay que ver qué necesidades concretas se pueden tener. El desarrollo rural no solamente es agroturismo, no solamente es turismo rural, esto es una parte del desarrollo rural, pero lo que sí es fundamental es, tanto para el desarrollo rural como para el desarrollo del agroturismo, que los servicios sean adecuados, que las comunicaciones de todo tipo sean adecuadas, en fin, y que además podamos ofrecer posibilidades de moverse en el entorno y de estar cómodos en el entorno, pues a todos los que se acercan a este tipo de servicios. Hablamos de un mundo agrario que, para bien o para mal, creo yo que igual para mal también del propio mundo agrario, en los últimos meses está siendo noticia, pero está siendo noticia por tipos de ideas o de situaciones o de nombres como las fiebres tosas, como el mal de las vacas locas, la encefalopatía espongiforme bovina, etcétera. Cuando oís ese tipo de noticias, vosotros como responsables de desarrollo rural, claro, os preocupáis evidentemente, tomáis medidas, pero concretamente los que coordinéis, los que gestionéis todo este tipo de turismo, por ejemplo en tu caso Amaya, tú cuando ves eso en la tele o escuchas en la radio dices, si luego nos va a afectar, ¿afecta o no afecta? Bueno, por supuesto que está afectando a los propietarios de agroturismos, no a los de casas rurales, porque ellos no tienen actividad agrícola-ganadera, pero sí a los propietarios de los agroturismos, con lo cual, si esos ingresos van cada vez a menos, está claro que el agroturismo adquiere una mayor importancia de lo que puede tener actualmente. Entonces, seguramente pensarán que es mucho mejor trabajar la semana entera que limitarse solo al fin de semana, o pensarán que es mucho mejor trabajar bastantes más días que no limitarse solo a verano y Semana Santa, con lo cual la actividad del agroturismo, lo que es la parte del turismo, se intentará incrementar.
Yo sí les puedo asegurar que no hay ningún problema en ninguna casa agraria de este tipo de la Comunidad Autónoma Vasca, así que a disfrutar de las mismas. ¿El gobierno vasco toma medidas? ¿Se preocupa, José María? Hombre, mira, con referencia al tema este de aspecto sanitario que hay en torno a la agricultura, sobre todo a la ganadería, en estos últimos meses, lógicamente esto no beneficia a nada relacionado con la agricultura y ganadería y a nada relacionado con el medio rural, porque de alguna forma se está vendiendo la imagen de un cierto riesgo sanitario en todo ese entorno, ¿no? Pero tal y como ha apuntado Amaya, y esto creo que se puede garantizar, no hay ningún riesgo y no hay ningún problema de salubridad en nuestro medio para las personas que vengan a visitarla, ¿no? En este momento, en principio, por ejemplo, uno de los temas que has hablado, que es la fiebre aftosa, es un tema que está completamente controlado. Eso tendría más peligro desde el punto de vista del receptor para recibir, por ejemplo, a visitantes extranjeros o visitantes de países que pueden tener una cierta contaminación, y en el tema de las vacas locas, pues afortunadamente también es un tema controlado y bueno, en ese sentido los riesgos que puede tener un agroturista yo creo que son por lo menos menores, yo diría, pero bueno, nunca mayores que los que podemos tener cualquiera de los consumidores de las ciudades. La verdad es que es un tema que enseguida pues sale a la luz pública y se expande, que da vértigo, ¿no? Cuando, por ejemplo, y en nuestro caso yo creo que podemos disfrutar de un entorno pues inigualable o incluso también envidiable para la Unión Europea. De todas maneras, para vosotros quisierais, ¿verdad, Amaya?, que el turismo rural, concretamente el agroturismo de Euskadi, se expandiera como este tipo de noticias, ¿no? Oye, que he estado en este tipo de granja o de caserío y, joder, que ha sido increíble, que por toda Europa, por todo el mundo se expanda la noticia como el mal de las vacas locas, ¿no? Para darle un poco de toque cómico, ¿no? Ojalá fuera así, desde luego. Nos evitaríamos mucho trabajo de promoción en ferias y promoción a nivel de clientes, por supuesto. ¿Qué tipo de labor realizáis para promocionaros? Desde la asociación, bueno, la labor de promoción fundamentalmente está en varios términos. Por un lado está el tema de las ferias, a las que asistimos nunca solo, siempre de la mano del Gobierno Vasco Departamento de Turismo y en algunos casos de Diputación Foral de Guipúzcoa y Vizcaya, en el caso de la Feria de Cornellá, en noviembre, que es una feria específica de turismo rural. Al resto de las ferias, como son Fitur en Madrid, el Salón Internacional de Turismo de Cataluña en Barcelona, en el que acabamos de estar, Expo Vacaciones y Valladolid, también específica de turismo rural, esas son ferias en las que acudimos dentro de un stand genérico de Euskadi, en el que se ofrecen pues todos los otros destinos, como pueden ser las tres capitales, o pueden ser las comarcas, o incluso el Guggenheim, el Chillida-Leku y demás. Tema de ferias es una herramienta de marketing bastante importante en la que, bueno, actualmente igual ha perdido su razón de ser, pero sigue sirviendo pues para conocer lo que está haciendo la competencia, para como relaciones públicas suele ser bastante importante, los medios de comunicación también suele ser muy importante, y bueno, y sobre todo para mostrar el producto al cliente, usuario final, que es el que realmente pasa por una feria. Aparte del tema de ferias, hacemos publicidad conjunta en medios de comunicación. También utilizamos el Internet como una herramienta primordial y bueno, en ese sentido el año pasado comenzamos con una página nueva y este año seguramente saldrá, no sabemos si antes de verano, una página no solo nueva por lo que puede ser más moderna, sino le damos importancia al tema de la información. Es decir, que cualquier persona que esté en cualquier parte del mundo que quiera información sobre los agroturismos del País Vasco la pueda conseguir, además de poder elegir el agroturismo según sus necesidades, que estábamos comentando antes. Si una persona necesita un agroturismo que sea apto para minusválidos o que acepten animales dentro de la habitación o que se pueda participar en las actividades agrícolas que decíamos antes, le pueda tener la relación de esos caseríos y además pueda saber si están libres o no en el momento que quiera ir. Y todo eso, este año saldrá una página nueva en ese sentido. Tenemos que esperar para esa nueva dirección. ¿Va a ser la misma que la actual? Va a ser exactamente la misma, que es www.necatur.net. Bueno, pues han escuchado las habituales www.necatur.net para acceder a todo tipo de temarios y de información relacionado con el agroturismo. Las ferias, o sea, te iba a preguntar, bueno,
No, iba a comentar al hilo de lo que ha dicho Amaya, que sí, tradicionalmente las ferias, publicidad conjunta, medios de comunicación de masas que estáis utilizando es lo habitual en el turismo rural. Como herramientas de Y, marketing. ¿cómo? Como herramientas de Como marketing. herramientas de comunicación en concreto, sí. Y a mí me gustaría destacar la labor que hace la asociación como tal, porque, bueno, pues aquí mi Casa de Turismo agrupa al 90 y tantos por ciento, 90 y mucho por ciento de los propietarios de agroturismo del País Vasco, pero no suele ser lo habitual. Lo normal es que existan, pues cada 2 o 3 establecimientos de este tipo se forma una asociación. Entonces, la labor de promoción conjunta es bastante complicada. Y eso, en el caso de Euskadi, la verdad es que es una ventaja muy importante, yo creo, frente a otras comunidades. Es bastante raro que una única asociación aglutine una parte tan importante de este tipo de propietarios. Luego comentáis que todas estas actividades de promoción, sobre todo el caso de ferias y demás, pues normalmente sois ir siempre un poquito de la mano de las administraciones públicas y bueno, yo creo que aparte de eso ahora vosotros es como si hubierais recibido el empujón inicial y empezáis a caminar por vuestra cuenta y esto, bueno, pues es común a todo el turismo rural en general, ¿no? En principio es una actividad que se impulsó desde las administraciones públicas, se ha ido un poquito de la mano y bueno, pues ahora yo creo que ha llegado el momento de impulsar actividades e iniciativas privadas y a mí me parece una labor muy importante la que está haciendo aquí en el Casa del Turismo A, que en otros casos no se da. Bueno, pues estamos impulsándonos también en la tertulia, estamos llegando pues ya a los últimos minutos, al último apartado, y me gustaría preguntarle a José María Severio, como responsable del gobierno vasco, a ver qué puntos atractivos, de atracción, para que nos impulsemos hasta ellos, pues tenemos en el conjunto de la comunidad autónoma vasca dentro de lo que es turismo rural. ¿A dónde podemos dirigirnos así a grosso modo, José María? ¿A dónde? Bueno, hay un catálogo de ofertas, ¿no? En el que han publicado la Asociación de Agroturismos, desde la asociación que dirige Amaya Berriga, y en ese sentido creo que, y a través de la web que tiene también la asociación, se puede perfectamente estar informado de lo que pasa y además con los servicios tan buenos que ofrece la propia asociación, ¿no? A través de las personas que hay allí. Y luego yo creo que hay un aspecto que igual no hemos tocado mucho, que es el aspecto de las relaciones humanas que encierra un agroturismo, ¿no? En el sentido de que hay una cercanía entre el gestor del agroturismo, el propietario y las personas que acceden a él, ¿no? Y en ese sentido es muy importante que no abandonemos nunca la formación tanto en gestión de la propia explotación agroturística para que los servicios sean adecuados, para que se ajusten perfectamente a las demandas razonables de los clientes y por otro lado para que las relaciones humanas que son buenas en términos generales pues sean cada vez mejores, ¿no? Para que de alguna forma las personas que se relacionen con el que va a hacer turismo rural o agroturismo pues sean unas personas perfectamente preparadas, perfectamente capacitadas pues para ese trabajo. Y luego entiendo, y en este sentido estoy completamente de acuerdo con Lucía, es un privilegio el que tengamos una asociación que agrupe a casi el 100% de los agroturismos de la comunidad autónoma y lógicamente esto además de mejorar todo lo que hemos mencionado antes pues también ayuda a que entre todos se vean las perspectivas que tiene este sector que creo yo que son muchas y variadas, ¿no? En ese sentido a mí me parece que además de un entorno apropiado, de una comodidad de estancia, nos vamos a encontrar también con un calor humano que muchas veces uno no encuentra cuando va pues al turismo tradicional. Ha remarcado dos veces la misma idea, el calor humano o la cercanía y la aproximación que tiene el propietario con respecto a aquella persona que alquila o aloja una habitación. Probablemente sirve de guía también, ¿no? Hace un poco la labor de, bueno, esta mañana nos despertamos, desayunamos y a qué lugar queréis ir, a dónde os queréis acercar, os indico que esto está muy bien, esto no está bien. Es un poco labor de guía, ¿no? Cercano y próximo. Sí, totalmente. Antes estábamos hablando de la falta
por lo menos en nuestro caso, tampoco voy a hablar de otras comunidades autónomas ni tampoco de otro tipo de alojamientos en el medio rural, pero en nuestro caso, por ejemplo, al ofrecer tan solo lo que es alojamiento y desayuno, más que nada yo siempre digo que un propietario de un agroturismo que es agricultor o ganadero, no sé de dónde encuentra tantas horas para dedicar a tantas cosas, para dedicarse a tantas cosas diferentes. Es decir, tiene que llegar el agroturismo y ya no te quiero encontrar si tiene restaurante o ofrece la posibilidad de media pensión o pensión completa. Y luego además tiene que recoger la hierba y tiene que recoger las manzanas y tiene que hacer sidra y tiene que dar, en fin, tiene que hacer una multitud de actividades que al final lo que puede hacer es empeorar o por lo menos no llegar a lo que hemos estado comentando antes de otro tipo de actividades que se deberían ofrecer de los agroturismos o casas rurales, ¿no? Hombre, pues sí sería lo ideal, pero en muchas ocasiones, sobre todo en los agroturismos, es bastante difícil por la falta de tiempo. Entonces, en ese sentido, bueno, pues sí que intentaremos desde la asociación llegar a ese punto, pero va a ser un poco complicado. Igual un poco más fácil sí que sería el tema de las casas rurales al no tener actividad agrícola ganadera. Entonces, toda esa falta de actividades organizadas que puede haber actualmente en un agroturismo se suple con la buena intención del propietario. Realmente ellos son los guías del pueblo, del barrio, o de la comarca o de la zona. Ellos son los que al final le van a decir al cliente que está utilizando este tipo de alojamiento, pues mira, estas son las posibilidades, puedes dar una vuelta por aquí hay una serie de rutas de senderismo y además si quieres alquilar bicis te llamo a la oficina donde sé o a la empresa que sé que tienen bicis de montaña. Entonces sí, realmente está haciendo una labor muy importante en ese sentido. Y yo creo además que no tenemos que perder la óptica de que estas personas, en el caso de los agroturismos, se trata de personas que hasta hace poco estaban realizando una actividad agraria o ganadera y que por tanto pues es que les estamos pidiendo que ahora desarrollen una actividad de servicios para la cual igual no están preparados porque simplemente no es su actividad la que han venido desarrollando hasta el momento. Entonces todos los cursos de formación y todas las actividades que se realizan para preparar a estas personas es fundamental porque, bueno, pues es como si a nosotros ahora de repente nos dicen que tenemos que ordeñar una vaca, pues es que no es lo nuestro y por tanto pues no sabemos, no estamos preparados. Entonces sí que es verdad que en los últimos años se está haciendo una labor muy importante con estas personas. Y luego el tema de la calidad que bueno, pues que están inmersos en todo un programa de acreditación de esa calidad y calidad en los servicios, calidad en la oferta y que bueno, constituye una tarea muy importante para personas que tienen que desarrollar también una labor muy diferente a la que hasta ahora estaban desarrollando. Bueno, ya pueden escuchar, por lo tanto, por dónde va a ir a futuro este tipo de turismo, por esa adecuación también del ganadero al mundo turístico, esa labor importante que realiza también la asociación, que ha sido remarcada por los tres invitados de hoy. Y como ya tenemos que ir finalizando, vamos a ir a las conclusiones, ¿no? Con la tesis, Lucía, ¿a qué conclusión estamos llegando? ¿El marketing turístico? ¿A dónde vamos? Bueno, la verdad es que mi tesis se centra en el marketing turístico y en concreto en el ámbito de la comunicación. Ya sabéis que las tesis al final se va de lo muy general a lo muy A lo muy, concreto. muy pequeñito, ¿no? Sí, mi tesis va por el ámbito de la comunicación. Entonces, bueno, pues trata un poco de desarrollar un modelo de comunicación que denominamos comunicación formativa, que parte un poco de la idea de que el desarrollo sostenible del turismo rural depende de la conservación del medio en el que se encuentra. Y en esa conservación el propio turista desempeña un papel muy importante. Con lo cual, bueno, pues entendemos que es necesario realizar un tipo de comunicación que hasta ahora, pues básicamente ha sido una comunicación de tipo informativo, pues dar a conocer establecimientos, servicios y demás, pero que sería necesario realizar una comunicación que vinculara más al turista con el medio al que va a visitar, de tal forma que, bueno, pues se consiguiera una mayor participación y que eso redundara en una mejora en las condiciones para todas las partes implicadas. Amaya y Lardilla, como gerente de Necesal Turismo A, ¿hacia dónde vamos? ¿Cómo estamos? ¿Y a dónde vamos? Bueno, en nuestro caso, las palabras básicas o las
Los temas en los que tenemos que trabajar son promoción, de la que hemos hablado, en la que hemos insistido bastante estos minutos, comercialización, porque hasta ahora estamos acostumbrados a vender directamente al cliente, pero existen otros medios que, aparte de las agencias de viaje con las que también estamos empezando a trabajar. Formación básica, como ha dicho José Mari, es vital, y como estaba diciendo Lucía, son personas que no están acostumbradas a ofrecer este tipo de servicios, bueno, por lo menos hace 10 años, ahora cada vez más por todos los cursos de formación que se han dado, pero la formación es básica dentro de las actividades de mi casa al turismo A. Por otra parte, informatización, porque tenemos que estar al día, y además es una herramienta que permite al medio rural estar conectado. Y por otro lado, la implantación del sistema de calidad. Esos son los puntos más importantes en los que hay que trabajar para bueno, ofrecer una mayor calidad y que el cliente esté a gusto, que realmente de eso se trata. Bueno, y el gobierno vasco también, dentro de lo que hace referencia concretamente al turismo rural, seguirá trabajando, ¿verdad, José María Severio? Bueno, esa es la idea, ¿no? Y habría poco que añadir a lo que han dicho Lucía y Amaya. Yo quizás, en la línea de lo que hemos hablado antes, habría que dotarles a los gestores de un agroturismo, quizás dotarles de un material que les vendría bien para ofrecer mejor servicio y más ayuda al cliente, ¿no? Como pueden ser pues catálogos o mapas, etcétera, del entorno, que de alguna forma facilitarían mucho su trabajo. Pero bueno, yo en términos generales creo que tanto Lucía como Amaya han definido muy bien por dónde debe de ir el futuro del agroturismo en el País Vasco. José María Severio, Amaya Larrulla, Lucía Mediano, gracias a los tres. Gracias. Y nosotros nos vamos porque finalizamos ya este programa, esta edición de Eusko Ikaskuntza de la Sociedad de Estudios Vascos. Hemos charlado, hemos hablado sobre el turismo rural, hemos aprendido, hemos conocido y hemos visto a futuro lo que nos viene. Estaremos también, como siempre, a futuro con todos ustedes la próxima semana. Agur.